Hola chicos, buen día. Hoy vamos a seguir trabajando los temas que corresponden a la Constitución. Vamos a terminar de ver lo que son los derechos y lo que voy a hacer es proyectarles de igual forma las diapositivas. Mientras usted va revisando las diapositivas, usted puede ir canalizando las ideas básicas de cada una de las diapositivas acerca de la Constitución y lo que vamos a ir terminando, lo que corresponde a la cuestión de derechos. No se olvide de ir revisando en el libro. Al final de la presentación yo le dejo unas actividades para que usted realice y de esa manera yo en el cuaderno de tareas le volveré a enviar lo que le pedí en el video y usted tiene que realizarlo para el día jueves. Entonces en el cuaderno de tareas básicamente va a estar la fecha en la que usted debe entregarme. Y recuerde que este video está elaborado para noveno A y noveno B. Como estamos siguiendo la misma línea de los temas, está realizado para los dos cursos, noveno A y noveno B. El momento en que yo suba este video, pueden revisarlo los dos cursos. Todos los chicos de los dos cursos, noveno A y noveno B. Así que a continuación las diapositivas. Vamos a continuar con el tema que corresponde a lo que es la Constitución del Ecuador. Estábamos viendo lo que era la Constitución del Ecuador. Recordando el tema anterior, estábamos viendo lo que correspondía a derechos de los jóvenes, derechos de los niños, derechos de los ciudadanos, qué es lo que necesitaba un ecuatoriano para ser considerado como ciudadano del territorio ecuatoriano, y cuáles eran los principios fundamentales. Y dentro de los principios fundamentales habíamos también hablado que existe el primer artículo que habla acerca de que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente. Todo eso que habíamos visto en la clase anterior vamos a continuar el día de hoy y vamos a retomar los artículos 66, 71 y 72. Vamos a ver de qué constan y de qué hablan. Ya, tenemos el artículo 66 que nos habla de los derechos de libertad. Este artículo 66 reconoce y garantiza a las personas que principalmente, en el literal 1 tenemos el derecho a la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, el derecho a una vida digna que corresponde también a que tengamos un aseguramiento en lo que corresponde a salud, alimentación, nutrición, el agua potable, la vivienda, un medio ambiente sano, una educación, un trabajo, empleo, sistemas de descanso, el ocio, que en este caso es el tiempo libre, la cultura física, la seguridad social, algunos servicios que son necesarios dentro de una vida digna. No se olvide que en este artículo 66, en el literal 1, habla del derecho a la inviolabilidad de la vida y no existirá dentro de la inviolabilidad de la vida una pena de muerte. Dentro de una vida digna, como les había mencionado, se asegura aquí básicamente el ciudadano una alimentación adecuada, una nutrición, un agua potable saneada, saludable, una vivienda, un ambiente sano, trabajo, educación, empleo, descanso, tiempo libre, vestido, seguridad social, todo ese tipo de cosas están dentro de este derecho a una vida digna. El derecho a una integridad personal. Este derecho a una integridad personal incluye varias cosas muy importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos el derecho a una vida libre en el ámbito público y privado. Adicional a este, tenemos otro que es un derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual. Un derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual. Nuestra integridad física tiene que ser respetada y dentro de este artículo tiene que ser revalorizada. Nuestra actividad psíquica, moral y sexual no puede ser violentada. En este literal A, repito nuevamente, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.
Aquí el Estado lo que hace es adoptar medidas necesarias para prevenir, para eliminar y para sancionar cualquier tipo de violencia, en especial la que se ejerce en contra de las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Y obviamente también las personas adultas mayores, las personas que tienen algún tipo de discapacidad y contra cualquier persona que se encuentre en desventaja o vulnerabilidad hacia otro. Recordemos, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Entonces aquí el Estado adopta las medidas necesarias, todas las medidas necesarias, en este literal, en el literal A del artículo 66, el Estado adopta todas las medidas necesarias para prevenir, prevenir, para eliminar, para sancionar cualquier forma de violencia, en cualquier ámbito, a niños, niñas, personas de tercera edad, personas discapacitadas o personas en desventaja o vulnerables. Tenemos también la prohibición del uso de material genético que atenten contra los derechos humanos. Esta prohibición de la tortura, la desaparición forzada, a los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes también es otra parte esencial dentro de este artículo. La prohibición de la tortura, ¿ya? La prohibición de la tortura, la desaparición forzada de alguna persona y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Este artículo 66 protege a un ciudadano de cualquier tipo de tortura o la desaparición forzada o los tratos y penas crueles, los tratos inhumanos o degradantes. Y por último tenemos la prohibición y el uso de material genético y la experimentación científica que atente contra los derechos humanos. Es decir, que el ser humano no puede ser usado como, eh, como alguien que se le use para algún tipo de experimentación con cualquier tipo de material genético. Eso es un atentado hacia los derechos humanos de esa persona. Tenemos otro artículo que es muy importante y que vamos a estudiar también en esta unidad, y que es el derecho a la naturaleza, que está plasmado en el artículo 71 de la Constitución. ¿Qué nos dice este artículo? La naturaleza, o también conocida como la Pachamama, la Madre Tierra, donde se reproduce y se realiza la vida, tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales. Es decir, que el Estado garantiza que donde se reproduzca la vida se respete de manera integral la existencia de esta naturaleza. Y también de una manera adecuada tiene que mantenerse y regenerarse cada uno de los ciclos de vida, la estructura y las funciones evolutivas y el proceso que tenga cualquier mínima cosa que pertenezca a la naturaleza, desde un árbol, desde una planta, desde una flor, todo eso que pertenece a la naturaleza tiene un derecho y que está plasmado dentro de la Constitución en el artículo 71. También tenemos que toda persona, pueblo, comunidad o nacionalidad puede exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Es decir, cualquier ser humano, cualquier ciudadano, cualquier persona puede exigir a la autoridad pública que se cumplan los derechos de la naturaleza. Pero para poder aplicar e interpretar esos derechos se deben observar los principios establecidos en la Constitución para proceder a exigir estos derechos y para que se proceda a realizar la debida multa, la debida sanción a las personas que estén atentando contra los derechos de la naturaleza. También el Estado debe incentivar a las personas, sean naturales o sean jurídicas, o a la colectividad, a la sociedad, para que protejan la naturaleza. Este es un derecho que la naturaleza tiene. El Estado, por obvias razones, debe incentivar a la gente, desde los más pequeñitos hasta los adultos, a la protección de la naturaleza. Tenemos que nosotros mismos, como sociedad, promover el respeto a cada uno de los elementos que forman el ecosistema, que forman la naturaleza. Y por ende, todo esto está estipulado y respaldado
en la Constitución dentro de este artículo 71. Y tenemos por último el artículo número 72. Estamos trabajando, chicos, la página 121 del libro. Si usted revisa, usted puede identificar ahí cuáles son los derechos de libertad y los derechos de la naturaleza, los diferentes artículos que hemos visto y los diferentes literales. Y por último tenemos este artículo 72, en el que dice que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Y cuando hablamos de una restauración, esta restauración tiene que ser independiente de la obligación que tiene el Estado. ¿Ya? En este artículo habíamos hablado de que el Estado tiene que promover a todas las personas que la naturaleza se proteja y tiene que haber un respeto a todos los elementos del ecosistema. En este artículo la naturaleza tiene derecho a la restauración, pero esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependen de los ecosistemas naturales afectados. ¿Cuáles pueden ser estos ecosistemas naturales afectados? Algún ejemplo que podemos ver es como el fondo de pantalla que estamos revisando. Estos son ecosistemas que obviamente pueden servir como hogar para varios animales que pertenecen a un ecosistema o para algunas personas que viven de este ecosistema. Entonces, la restauración de estos ecosistemas no depende intrínsecamente del Estado, sino más bien de las personas que viven dentro de ese ecosistema. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, hay algunos que son denominados como explotación de recursos naturales no renovables. Cuando hablamos de recursos naturales no renovables es que no vuelven a renovarse, valga la redundancia. El Estado establece los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adopta las diferentes medidas para eliminar las consecuencias ambientales nocivas. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes hayan escuchado que en el oriente ecuatoriano se explota el petróleo, ¿no es cierto? Ese es un ecosistema que no debe ser explotado. Y aquí clarito dice en el artículo 72 que la naturaleza tiene derecho a la restauración. En el momento en que este ecosistema es explotado, el Estado debe garantizar esa restauración, porque es un ecosistema que tiene recursos naturales no renovables. Pero ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que varios artículos de la Constitución no se cumplen. Y nosotros como ciudadanos debemos conocerlos para en algún momento hacerlos cumplir. Ahora, interpretemos algo. ¿Por qué la Constitución de la República es la norma más fundamental del Estado y la base de la democracia? Esas son preguntas que usted tiene que irse respondiendo. Ojo, le dejo como tarea. En la página 121, usted tiene un desarrollo de destrezas. Usted tiene 3 preguntas en la que dice interpreta, argumenta y propone. Entonces, usted va a realizar las 2 primeras preguntas y la tercera pregunta la va a realizar en su casa con algún familiar. ¿Ya? Entonces, estas 3 preguntas, las 2 primeras las realiza usted solo y la tercera con una persona de su hogar, hermano, primo, tío, sobrino, papá. Y estas 3 preguntas usted las resuelve en su cuaderno y las tiene ahí. Y obviamente tiene que sacar usted una fotografía con su nombre, curso y fecha y enviármela al correo o al Educar. Muchas gracias por la atención a esta clase y hemos terminado con los derechos de libertad y naturales. Gracias.